Queridos hermanos, si recordamos en el relato de la semana pasada en el Evangelio de Lucas, ¿de qué se trató? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de qué se trató el Evangelio el domingo pasado? ¿O ya se nos olvidó? Ya se nos olvidó, ¿verdad? Bueno, se trató de que Jesús fue a visitar en un pueblo, fue a visitar ¿a quién? A Marta y a María, hermanas de Lázaro. Iba pasando por ese pueblo, yo creo que eran muy allegados, o de hecho eran muy allegados, una familia muy allegada con Jesús. Y pues él pasa a visitarlos. ¿Y qué pasó en ese relato? ¿Qué pasó cuando llegó a la casa? ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba haciendo el aseo de la casa, estaba toda preocupada por las cosas del mundo. Estaba trabajando porque no sabíamos si era una fiesta o iba a haber algo, pero ella quería tener todo en orden. ¿Y qué pasó con María? María se puso a atender a Jesús, a escuchar su palabra. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué pasa cuando nosotros no le ayudamos a alguien? Nos ponemos rebeldes, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo todo? Así nos ponemos. Pero Jesús, entre eso, le llama a Marta y le dice, hay cosas más importantes que la limpieza. Hay cosas más importantes que debemos tomar en cuenta. Y María tomó eso en cuenta. Se puso a escuchar a Jesús, a escuchar de su palabra, a alimentarse de su palabra. Hoy el Evangelio nos habla de otro personaje. Dice que un discípulo le preguntó, Señor, ¿Señor qué? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Y qué le dijo Jesús? Compartió. Primero, ¿qué estaba haciendo Jesús? Antes de que el discípulo le dijera, estaba orando. ¿Jesús necesitaba hacer oración? No, porque Él es el Rey, Él es el Padre, Él es Dios. Pero ¿qué pasa? Jesús nos da un ejemplo de la oración, de lo que nosotros tenemos que pedir al Padre. Él iba a pasar por un momento difícil y tenía que prepararse, tenía que estar listo para recibir ese momento difícil. La oración. La oración, dicen muchos del grupo carismático, la oración tiene poder, y yo creo que todos los grupos, la oración tiene poder. Entonces Jesús primero con el ejemplo de oración enseña a este discípulo que le pregunta, Señor, enséñame a orar, enséñanos a orar. Pero a orar con fe. A orar con fe, porque una oración sin fe no tiene sentido, o tiene menos sentido. Pero cuando se hace la oración con fe, hay respuestas concretas. ¿Qué pasó en el libro de Génesis? ¿Qué escuchamos del libro de Génesis? Cuando Abraham, ¿qué hizo? Estaba pidiéndole al Señor por el pueblo de Sodoma y Gomorra que iban a ser destruidos. Iban a ser destruidos por Dios porque era un pueblo que se había salido del huacal, como se dice en México. Era un pueblo que estaba totalmente alejado de Dios, estaba en las cosas del mundo. Pero Abraham era un justo. Abraham era justo y por eso él pedía por este pueblo, para que Dios tuviera misericordia por el pueblo. ¿Cuántas veces Abraham pidió al Señor por este pueblo? Que le dijo, Señor, lo vas a destruir, pero si hay 50 justos que sí te siguen, 50 justos que sí creen en ti, 50 justos que
siguen tus mandamientos, por esos 50 vas a destruir el pueblo. ¿Qué dijo el Señor? Por esos 50 no lo voy a hacer. Y yo creo que el pueblo tenía más de 50. Como ahorita nosotros somos más de 50. Pero Dios, por la misericordia y por esos 50, no destruyó en ese momento Sodoma y Gomorra. Y así sucesivamente iba bajando la cantidad hasta llegar a ¿cuántos? 10. 10. Y por esos 10 que sí creían en Dios y que sí estaban tratando de llevar una vida lo mejor posible en su vida, por esos 10 no se destruyó. Pero a la final fue destruida porque hubo desobediencia. Pero por uno, Lot, que le dijo, agarra a tu familia, entonces ellos no les importa, agarra a tu familia y vete, porque va a ser destruida. Entonces, hermanos, Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Tiene mucha paciencia con nosotros para ayudarnos a entender que Él quiere la salvación, que Él quiere lo mejor, que Él quiere una vida mejor para cada uno de nosotros. Y la oración es la que nos va a ayudar a nosotros a tener ese tipo de vida. Por eso los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar con fe. Tenían fe, sí, pero ellos pidieron más fe. Sí tenemos fe, pero queremos más fe de ti, Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ese gran corazón de poder decir, Señor, aquí estoy, con mi poca fe, pero dame más fe para poder entender tu propósito conmigo en esta vida, para poder caminar contigo, para poder alcanzar la salvación. Tenemos trabajo, hermanos. Tenemos trabajo. Que no seamos solo 50 o que no seamos solo 10 los que sí tienen fe o los que sí creen de hecho, de veras en Jesucristo, sino todos. Y los que sí están más cerca y tienen la fe y todo, orar por los demás para que esa fe crezca, se distribuya y todos vayamos en el mismo barco, en la salvación del Señor. Entonces, que este evangelio nos ayude a crecer en fe, y que si ya la tengo, pedir más. Pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Eso promete el Señor, pero hay que pedir con fe. Y también reconocer que cuando el Señor no es lo que Él necesita para ti, también reconocer y dar gracias por eso. Porque luego pedimos y si no se nos concede lo que pedimos, renegamos. Entonces, tener fe, pero ser pacientes, ser constantes en esa fe, ser compasivos, tener la misericordia de Dios, que Él de una forma o de otra, un día va a actuar en nuestra vida y podamos alcanzar la vida eterna. Entonces, hermanos, que este día sea para nosotros un día de reflexión y de decir, ¿qué tanta fe en realidad tengo? ¿Necesito más o ya estoy hasta el tope? ¿Necesito más? Yo no sé, no hay un límite, creo. Pero con fe y con amor, el Señor siempre va a estar contigo. Que alabado sea Jesucristo.